Soy personal de MyCom y estamos acá pues para el evento de renovación y reposición de licencias para las personas que así lo deseen. Empezamos el día de ayer, martes 3 de octubre, y vamos a estar hasta el sábado 14 de octubre. El horario de atención va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados vamos a estar atendiendo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hay que aprovechar estas jornadas, pues es un parte de la colaboración que hace el Departamento de Tránsito y MyCom con la población para evitar de que hagan más gastos cuando tienen que hacer este tipo de trámites. ¿Se ha tenido enlace con la municipalidad de este municipio? Sí, siempre que venimos a trabajar para estos eventos, la municipalidad pues se ha portado bien condescendientes con nosotros, dándonos el apoyo necesario a través de las instalaciones o a través también de lo que son los señores de la PMT, ¿verdad? Que nos ayudan a hacer coordinaciones con las personas que necesitan hacer el trámite. Para informarle a la población de que como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché pues estamos comprometidos con el buen servicio y pues en esta ocasión teniendo la visita de MyCom pues se ha instalado un módulo para requerir lo que es el boleto de ornato acá en las mismas instalaciones de lo que del centro comercial de la zona 3, ¿verdad? Para que igual a las personas que vengan a solicitar sus reposiciones o algún trámite que vengan a realizar acá en MyCom pues no tengan la necesidad de ir a la municipalidad, sino que acá mismo se les pueda otorgar lo que es el boleto de ornato. Ya que es requisito indispensable para poder hacer su trámite. Así es un requisito indispensable que MyCom solicita y entonces para facilitar a los usuarios, pues nosotros estamos acá como municipalidad también apoyándoles en ese sentido. Que pudieran hacerse presentes, ¿va? Ya que el trámite pues es bastante rápido y a la vez pues nos beneficia a nosotros, ¿va? Porque el caso mío pues tenía yo un mes ya vencida la licencia, por lo mismo que estaba trabajando no había podido ir a viajar, pero ya que está un poquito más cerca pues aproveché de una vez avisarle, va, o que las demás personas puedan acercarse también a estas instalaciones. La oportunidad que nos da por no viajar, en otros, por ejemplo, en Xela o Huehue o en la capital, ¿va? Así es. ¿También no que es rápido el trámite en esta ocasión? Pues sí, acabo de venir y pues ahorita solo voy a esperar un rato aquí y ya estuvo, ¿va? Sí, tan rápido.